Disposición en varios aspectos. Por un lado, tendríamos que ubicarnos desde la Constitución de 1857, la Constitución de 1917 y la última reforma que sufrió el artículo 123 en el año de 1917. Cada uno de estos estamentos son importantes tenerlos como referencia. Como ustedes saben, del año de 1857 que se genera esta Constitución, tuvo como eje fundamental el de las garantías individuales, el individuo como centro de la acción. En 1917, con motivo de la Revolución, el elemento más importante que se generó fue la creación de las garantías sociales. Fueron aspectos que revolucionaron el mundo del derecho, y en ese sentido, tanto la creación del artículo 27 de la Constitución como del 123 fue el reconocer aspectos en los que la sociedad, sectores específicos juegan un papel muy importante, sobre todo grupos vulnerables, en este caso los campesinos y los trabajadores. El haber enmarcado el 123 constitucional en este ámbito social es porque se consideraba la necesidad que desde la Constitución hubiera elementos centrales en los que se protegiera a la mujer, a los menores, a los trabajadores en todos sus ámbitos, el reconocer la seguridad social. Pero habrá que señalar que con motivo ya en años recientes, con la presencia de este régimen en donde se empezaron a instaurar diversas reformas que se les llamaron estructurales, se empezó a establecer como una forma de estrategia, estar incluyendo en la Constitución aspectos regresivos que han llevado a la Constitución a elementos que han traído como consecuencia la privatización de sectores muy importantes de recursos no renovables, el petróleo, la electricidad, el gas. Y bueno, finalmente podríamos señalar que el 24 de febrero del año de 2017 se da una reforma muy importante en el 123 constitucional. Y me parece a mí que esta reforma viene a establecer un retroceso de más de 100 años de lo que significaba la visión del 123 de la Constitución. Esta reforma viene a establecer un derecho para que el Estado pueda tener el control absoluto del registro de los sindicatos, pueda tener el control absoluto de los contratos colectivos de trabajo. Se establecen dos elementos: desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se crean en su lugar los tribunales laborales. Pero el escenario es de que no se federaliza la justicia laboral, sino que se da en dos ámbitos. En el ámbito federal, el Poder Judicial de la Federación estará sustituyendo a las juntas federales de conciliación y arbitraje, y en el ámbito local, los tribunales superiores de justicia se harán cargo de los asuntos de naturaleza local en materia laboral. Pero hay un elemento muy importante y que me parece que aquí es la clave que tenemos que estar analizando. Se crea un instituto de conciliación. Este instituto de conciliación va a estar enmarcado, uno en el ámbito federal, pero un elemento muy importante es que en cada uno de los estados de la República este instituto de conciliación va a estar bajo el control de los gobernadores. Esta parte es muy importante para entender cuál es el escenario y el fenómeno en el cual se está planteando esta reforma del 123 constitucional, es decir, mayor intervención del Estado en el control de los sindicatos, de los contratos colectivos de trabajo, pero sobre todo desnaturalizar el tema de la justicia laboral. Es inadmisible la reforma constitucional que se esté separando el tema de la conciliación para dársela al Estado. Habrá que señalar de que se estableció el plazo de un año, que se venció el 24 de febrero de 2018. No ha habido ninguna reforma, pero sí ha habido una serie de iniciativas. La más importante, la que se presentó el 7 de diciembre de 2017, es un planteamiento en donde finalmente va más allá incluso de la propuesta constitucional. La propuesta constitucional se basa fundamentalmente en 5 líneas. Por un lado es la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para crear los tribunales laborales.
Un segundo elemento es la creación de un instituto de conciliación, de registro de los sindicatos, de los contratos colectivos de trabajo. Se plantea una tercera línea de la libertad de la negociación colectiva. Un cuarto elemento, por primera vez en la historia, el reconocimiento del voto secreto para la celebración de los contratos colectivos de trabajo, para resolver conflictos entre los sindicatos, para la elección de los dirigentes sindicales. Y bueno, finalmente se establece un escenario de la creación de la participación de los trabajadores en los temas de la contratación colectiva. Estos 5 elementos que fueron enmarcados en la Constitución finalmente han sido desvirtuados porque se han creado otros elementos que no fueron encargados y que finalmente están buscando desnaturalizar las relaciones de trabajo en nuestro país. En primer lugar, esta propuesta planteada por 2 senadores del PRI, un representante sindical de la CROC y otro de la CTM, plantean en primer lugar anular la bilateralidad en las relaciones de trabajo. Ustedes saben que una de las cuestiones que viene a caracterizar el derecho del trabajo es precisamente el elemento de 2 sujetos, el del trabajador y el del patrón. Pero en esta reforma laboral desaparece el trabajador y al trabajador se le convierte en objeto. No es un sujeto ya con derechos, sino que la única persona que existe en las relaciones laborales es el patrón. Y entonces lo que trae como consecuencia es que este planteamiento es estar convirtiendo al hombre y a la mujer en un objeto, es decir, no tienen voluntad. Tan es así que lo que se está planteando como otro elemento fundamental es de que todos los acuerdos privados que se establezcan entre el trabajador y el patrón van a ser legales. Esto realmente es uno de los escenarios claves en la reforma, porque en esencia lo que se busca es privatizar el derecho laboral. ¿Qué significa esto de privatizar el derecho laboral? En el sentido de que la única voluntad será la del patrón, las únicas decisiones que se estarán enmarcando estarán basadas en un escenario de la productividad y el trabajador quedará totalmente a un lado. Un tercer elemento muy importante es de que anula la estabilidad del empleo. ¿Esto qué quiere decir? Hay un artículo de la Ley Federal del Trabajo que es el 47 que obliga al patrón a entregar un aviso por escrito señalando cuáles son las causas del despido y dice que si el trabajador se niega a recibir el aviso se deberá entregar a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta obligación desaparece. Ya no será obligatorio, de acuerdo a esta propuesta, de que se entregue un aviso por escrito, ni tampoco sería obligatorio que se entregara a la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que el patrón podrá despedir al trabajador sin siquiera estar obligado a señalar el por qué motivo va a poder separar al trabajador. Además, esta modificación del artículo 47 se suma a otra, creando una fracción sexta del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. Quienes conocen la Ley Federal del Trabajo, este capítulo se llama de la terminación de la relación de trabajo. Y si ustedes recuerdan, la primera fracción dice por mutuo consentimiento, por la muerte del trabajador, etcétera. Pero esta fracción sexta que se crea dice la renuncia del trabajador. Este elemento es muy importante porque en la actualidad lo que hacen a los trabajadores es firmar hojas en blanco cuando ingresan a trabajar. Y entonces lo que están ahora es estar legitimando las renuncias en blanco. Y obviamente es un elemento muy importante porque, primero, al quitar la obligación del patrón del aviso del despido, por otro lado, el de legitimar las renuncias en blanco, y luego después tomando como referencia las modificaciones de la legislación laboral del año 2012, en donde se crean los contratos temporales. Obviamente esta reforma a estar fortaleciendo la creación de contratos temporales, contratos eventuales, contratos basura, en donde se usa el trabajador por un rato y lo tiran a la basura sin que haya la generación de derechos de estabilidad en el empleo. Otro elemento que se genera en la propuesta priista es la legitimación de las empresas outsourcing,
Recientemente se ha dicho ya por la Secretaría del Trabajo Federal e incluso los promotores que han quitado esa iniciativa, pero la verdad es que lo que estamos observando en la realidad es de que las empresas outsourcing están trabajando con toda pues, amplitud, sin ninguna prohibición, no hay ninguna sanción en absoluto. Entonces dicen, pues vamos a operar como siempre. ¿Por qué se crea una empresa outsourcing? ¿Cuál es la razón, el motivo? El más importante para los empresarios es la cancelación del reparto de utilidades para los trabajadores. Un segundo elemento es que a través de las empresas outsourcing bajan los salarios, bajan las prestaciones, se anula la estabilidad en el empleo y obviamente las empresas outsourcing son empresas fantasmas que quitan responsabilidad de la empresa beneficiaria. Otro elemento que se crea en esta iniciativa es el fortalecimiento de los contratos de protección. Los contratos de protección es uno de los principales cánceres que tiene la relación laboral, porque lo que trae como consecuencia es que son cotos en donde el patrón controla el contrato colectivo de trabajo, controla el sindicato y los trabajadores no tienen posibilidades de tener su propio sindicato. Hagan de cuenta ustedes de que el sindicato es creado por empleados del propio patrón, que son electos por el propio patrón, los estatutos y demás, y es el propio patrón el que entrega a través de representantes un documento como es el contrato colectivo de trabajo, y esto ha traído como consecuencia la baja de los salarios. En este sentido, lo que tenemos que estar señalando es de que esta reforma es regresiva en muchos sentidos. Se crea lo que yo llamo la conciliación punitiva. La conciliación punitiva se deriva de que es una conciliación obligatoria, pero hagan de cuenta de que lo que estará ocurriendo de que todos contra el trabajador. Es una conciliación en donde no hay un tema de equilibrio porque forza determinadas condiciones y quisiera explicar. Lo que estará ocurriendo es que cuando se llegue al Instituto de Conciliación se le hará al trabajador que explique en detalle qué fue lo que ocurrió y que lo deba decir por escrito. Y entonces, si no se llega a un acuerdo, se pasará a una siguiente etapa que será ante un tribunal de arbitraje. Pero dice la iniciativa que no se podrán hacer modificaciones en la demanda o no se podrán establecer elementos distintos a los que no se hayan planteado en la etapa de conciliación. Entonces, lo que está ocurriendo es de que este instituto de conciliación está desvirtuando su naturaleza porque está tomando elementos jurisdiccionales que no le corresponden, porque están creando elementos de prueba para que sirvan de elemento en la etapa ya jurisdiccional. Habrá que señalar que este instituto de conciliación, manejado por los gobernadores y por el presidente de la República a través de un organismo descentralizado, va a ser en ese lugar donde se deberán de presentar los emplazamientos a huelga. La reforma incluso plantea la facultad para que este instituto de conciliación pueda declarar improcedentes los emplazamientos a huelga. Es el instituto el que tendrá que revisar que los sindicatos cuenten con representatividad, es decir, podrá llevar a cabo inspecciones, podrá verificar una serie de elementos con el fin de dar o no entrada a los sindicatos. Habrá que señalar de que el único medio para poder acceder a modificaciones en los contratos colectivos de trabajo y en los salarios es únicamente a través de los sindicatos. Entonces, en ese sentido, juega este elemento, un elemento muy importante que tendremos que revisar, que esta propuesta es regresiva en muchos sentidos. No toma, por ejemplo, la visión de género. En este caso, la mujer queda en total desventaja porque han dicho varias compañeras en foros diciendo, ¿qué pasa cuando una compañera es despedida por acoso o abuso sexual o demás? Dice la Constitución que la conciliación deberá ser obligatoria. Es la violación del abuso sexual materia de conciliación. Hay otro elemento, por ejemplo, en los temas de riesgos de trabajo. Un trabajador sufre un riesgo de trabajo y entonces el Seguro Social, como siempre, le pone la calificación más baja del 17% cuando debe ser del 70%. Se va a pasar a la etapa de conciliar para que se pueda decir, bueno, que no sea el 70% y no sea el 17%, que sea el 40%. Hay situaciones que no pueden conciliarse, sin embargo, se está planteando la conciliación como si fuera la panacea, cuando
estos elementos están desvirtuando escenarios muy complicados. Yo quisiera señalar de que en esencia se está anulando la justicia tutelar, se está planteando una apertura muy importante. A mí me parece que no es necesariamente la justicia en el ámbito del Poder Judicial la panacea, porque lo que ha significado en los últimos años el papel de la Suprema Corte de Justicia ha sido un papel regresivo en contra de los derechos humanos. En materia al menos laboral, de cada 10 jurisprudencias que resuelve la Suprema Corte de Justicia, 9 son en favor del patrón, una es en favor del trabajador. Esta reforma es una reforma que se está planteando una significación en donde prácticamente nos encontraremos que no será ya una ley laboral, sino un código mercantil. Ni siquiera pudiera yo decir que algo similar al Código Civil, porque la situación no va a ser de igual a igual, sino va a haber una situación de mayor fortaleza para el patrón que para el trabajador. En principio serán estas mis conclusiones por estos 15 minutos que tengo yo, y estaría yo en la disposición de poder estar ampliando lo necesario para poder aclarar los puntos fundamentales de esta contrarreforma laboral. Muchas gracias.